Bienvenido a un cálculo de dosificación en un solo paso. El pedido es de 15 mEq, y 10 mEq por 5 cc está disponible. ¿Cuántos cc se necesitan? Para determinar la dosis, estableceremos una proporción en la que establezcamos dos tazas iguales entre sí, y mientras las unidades de A y C y las unidades de B y D sean iguales, entonces A por D siempre será igual a B por C. Entonces, si tenemos uno desconocido, podemos resolverlo usando esta ecuación aquí. Y solo para obtener información de fondo, mEq significa miliequivalente, esto es una milésima de un gramo equivalente. Para configurar nuestra primera tarifa, usemos esta información aquí. 10 mEq por 5 cc. Entonces, 10 mEq por 5 cc equivalen ahora a la segunda taza. Sabemos que necesitamos 15 mEq. Así que pondremos 15 mEq y un número desconocido de cc, lo llamaremos XCC. Y de nuevo, observe cómo las unidades en los numeradores, o la parte superior son las mismas, y las unidades en el denominador en la parte inferior son las mismas. Así que ahora podemos multiplicar en forma cruzada, y resolver x al multiplicar en forma cruzada. Dejaremos las unidades para formar la ecuación. Entonces 10 veces x debe ser igual a 5 veces 15. De nuevo, 10 veces x sería 10x. Y 5 por 15 es 75. Observe ambas fracciones, dividiremos ambos lados por 10. Entonces tenemos x igual 75 décimas. Esta es una fracción impropia que tampoco está simplificada. Entonces simplificaremos esto. Luego lo expresaremos como un número mixto y un decimal. Estos dos comparten un factor común de 5. Hay 15 5 en 75 y 2 5 en 10. Entonces, 15 mitades es una cantidad de cc que necesitamos, según el orden. Para convertir esto a un número mixto, o decimal, realizaremos esta división. Recuerda que una barra de fracción significa división. Entonces 15 dividido por 2, hay 7 2 en 15. 7 veces 2 son 14. Restar, el resto de 1. Lo que significa que 15 mitades es igual a 7 y medio, con el resto sobre el divisor de la fracción. Deberíamos reconocer esto como 7.5. A mano, necesitamos poner un punto decimal aquí después de los 15, moverlo al cociente. Ahora podemos agregar un 0 aquí. Observe que todavía son 15, bajamos el 0, observe que hay 5, 2 en 10. 5 por 2 es 10, restar, el resto será 0, verificando que nuestro cociente es 7.5. Y por lo tanto, para completar este pedido, necesitamos 7.5 cc'(s). Por supuesto, podríamos encontrar esta respuesta mucho más rápido si utilizamos una calculadora. Observe desde aquí, 75 dividido por 10 nos daría el 7.5. Espero que hayas encontrado esto útil.